Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir hoy como invitada de nuestro espacio estelar a la politóloga Rosario Espinal, con quien compartiremos el cafecito. Bienvenida y buenos días. Buenos días. Como siempre es un placer tenerte aquí, Rosario. Ay, Cafecito. igual para mí, gracias. Y más en un año preelectoral, ¿verdad? Yo creo que aquí todos los años son preelectorales. Es verdad, porque aquí siempre estamos en eso. Aquí siempre hay un plan electoral. Es un día prediscurso y un año preelectoral. Exactamente. Entonces, lo primero que quisiera plantearte, ¿cómo tú ves el futuro a corto plazo con un Partido de la Liberación Dominicana predominante, pero dividido hasta una enemistad acérrima, que no se ve ningún tipo de oportunidad de zanjar diferencias ahí? Es más, los últimos decretos confirman que es a mandarriazo la cosa. ¿Qué va a pasar? A un dividido gana, se va uno, se queda el otro. ¿Qué tú ves que puede pasar? Bueno, yo no sé. La bola de cristal. No sé exactamente qué va a pasar, cómo van a resolver el problema. Hay un problema, claro, que ya, pues, digamos, como en la terminología médica podríamos decir que es un cáncer de la política dominicana, uno de ellos, que ya está haciendo metástasis en el PLD, y es el eterno retorno del caudillismo. Estamos en pleno siglo XXI, tenemos 41 años de democracia electoral, con cierto nivel de competitividad electoral, hasta hace poco, y aquí no acaba de irse el caudillismo. El Partido Reformista colapsó electoralmente porque no fue capaz de organizarse después de la muerte del caudillo Balaguer. En el PRD, digamos, el liderazgo de Peña Gómez sostenía el partido a pesar de que había una lucha feroz por controlar el partido de otros líderes políticos de esa organización, a tal punto que después que fallece Peña Gómez, Hipólito pues busca erigirse como el caudillo del partido y terminan dividiéndose en la lucha entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía. Y ahora tenemos el PLD, que bueno, se suponía que era el partido organizado. Pero no terminaste con el PRD. Bueno, y en el PRD sigue la parte B, digamos, de la historia del PRD, que es PRM, donde sigue planteado el problema del caudillismo, porque Hipólito Mejía no logra desprenderse de ese caudillismo a través del cual insiste en volver, en vez de aportarle su experiencia, su carisma al partido para que ese partido despegue realmente, porque el PRM está operando todavía con lo que heredó en términos de apoyos de base electoral del PRD, pero no es un partido que todavía ha forjado ni ha enviado una señal a la sociedad de que es capaz de crecer por sí mismo. Entonces en el PRM hay ese tranque. Y el PRD tiene un caudillo, un dueño. Ah, no, sí, porque ya el PRD colapsó y tiene un dueño. O sea, el PRD y el reformismo son ya franquicias políticas donde queda un grupito, digamos, de dirigentes políticos que a través de la negociación con otros buscan mantener una cuota de poder político, pero también una cuota de poder económico, porque el PRD y el reformista reciben un financiamiento público igual que el PLD y que el PRM. Pero esas no son las únicas ganancias que le da esa actividad. No. Están los puestos públicos que negocian, están los contratos que negocian, o sea, hay una cantidad de mecanismos que eso le da. Bueno, entonces, llegando al PLD, el PLD, que es el único partido del sistema tradicional de partidos en la República Dominicana, que todavía está ahí, que todavía está en existencia con fuerza electoral y que está en el poder, ese partido también enfrenta el problema del caudillismo. Cuando Leonel Fernández hereda el rol de líder del partido y él era el único,
pues digamos que había una continuidad del caudillismo que representó Bosch, luego ya posteriormente con Leonel Fernández. Lo que sucede ya después que Danilo Medina llega a la presidencia en el 2012 es que Danilo Medina forja su liderazgo nacional, que no lo tenía, era más bien un estratega de partidos antes del 2012, por eso le dio tanto trabajo desplazar a Leonel antes del 2012. Entonces llega a la presidencia en el 2012 con la ayuda indiscutiblemente de Leonel Fernández, que era el líder del partido y el que tenía una fuerza nacional. Entonces ya desde la presidencia Danilo Medina forja su liderazgo. Ahora, estos dos líderes, Leonel Fernández y Danilo Medina, en un estilo caudillista, están enfrentados. Y ahí viene el problema de que cuando Danilo Medina llega al poder, que Leonel Fernández se queda como presidente del PLD, yo creo que Leonel cometió un error de cálculo y fue pensar que él fácilmente podía desplazar nuevamente, o sea, o desplazar, digamos, a Danilo Medina. O sea, que lo de Danilo Medina iba a ser temporal. Sí, o sea, sí. Leonel Fernández asumió que él era el líder y que una vez Danilo Medina tuviese 4 años, sí, con el modelo que había de una repostulación sí y una no, sí, pues ya Danilo Medina volvía a salir de la presidencia. Pero como digo yo, el hueso le salió difícil de roer y se cambió la constitución en el 2015 para que Danilo se pudiera repostular y entonces ellos están en una confrontación. Lo que Leonel Fernández debió hacer, y es ahí hubo una falta de cálculo político que tiene que ver mucho con la historia política también del país, es que Leonel Fernández en el 2012, cuando sale de la presidencia, debió dedicarse a institucionalizar el PLD. Si él hubiera invertido en institucionalizar el PLD, en establecer mecanismos de sucesión presidencial dentro del partido, en establecer mecanismos de cómo él iba a generar la fábrica, cómo ese partido iba a generar la fábrica de presidentes de la que él habló. Entonces, no, Leonel Fernández sigue de presidente del partido, pero no se dedica a fortalecer las estructuras partidarias de una manera democrática. Al no hacerlo, entonces sigue prevaleciendo que quien tiene los chequecitos domina. Claro. Porque si tú no institucionalizas democráticamente un partido, ¿qué es lo que va a marcar? Lo que va a marcar la dinámica de ese partido es el acceso a los recursos públicos, que ha sido la constante en la política dominicana. El liderazgo de uno y otro depende de la firma de los decretos y de dar negocios. Ahora, nada más. Entonces ahí no, el que está en el momento que está no tiene competencia. A menos que a un presidente estando en el poder se le cree una situación de crisis económica que ya hace todo ese sistema clientelar y de corrupción que caracteriza el Estado Dominicano, que lo haga inviable o lo haga muy difícil. Entonces ahí sí ya la aprobación, la popularidad de un presidente pues decae. Pero una política, una economía ruinosa tampoco, porque mantienen todos esos espejismos con una inversión brutal en propaganda. Ahora, Rosario, algunos dirían que es precisamente difícil. Llega un punto en donde la propaganda no puede encubrir el malestar económico. O sea, tú lo puedes hacer mientras hay una relativa estabilidad, mientras hay un relativo bienestar en un sector importante de la población, pero tú no puedes, a través de la publicidad, mantener la población en una actitud de aprobación de una gestión gubernamental. No es sostenible. ¿Por qué se hace tan difícil en República Dominicana ver esa transición que vemos en otros países, ¿no? De un presidente que sale de la presidencia pero que entiende que no pierde poder por no ser un candidato? Y tenemos muchos ejemplos en la región de liderazgos que se forjan, incluso gente que sale con un nivel de aprobación importante de un gobierno, pero existiendo una constitución que le impide reelegirse, se apartan y no sienten que el mundo se acabó. ¿Por qué en República Dominicana ese proceso no se da? Precisamente porque aquí hay amplios sectores, y no son poquititos, son amplios sectores, que dependen del Estado.
y que dependen de mecanismos con cierto grado de irregularidad. Cuando tú eres un empleado público, una empleada pública, que tú sabes que tú estás nombrado o nombrada, pero que tus capacidades no dan para lo que te nombraron, para el sueldo que tienes. Tú lo sabes, nadie es estúpido, nadie es tan estúpido. Tú sabes que el puesto que tú tienes, si eres empleado público, por ejemplo, se debe fundamentalmente a quién está en el poder. Sí. Que si ese quien no está en el poder, tú te vas a ir del poder. O sea, tú vas a perder ese puesto. Pero lo mismo ocurre con quien tiene un contrato, con todo el sistema de reparto que emana del Estado Dominicano. Entonces, aquí, es cierto que la economía crece, eso es verdad. Es cierto que es una economía próspera. Y ahí próspera en el sentido de crecimiento. Pero usted hacía un comentario anteriormente sobre ese asunto. ¿Cuál es el problema del crecimiento económico? Aquí hay dos problemas serios con el crecimiento económico. Uno es que un componente esencial de ese crecimiento es endeudamiento. Ajá. No es el único, pero un componente importantísimo de ese crecimiento es endeudamiento. Sí. Y todo el mundo sabe, porque uno lo sabe en la economía propia, doméstica, sí, que si tú estás comprando productos, si estás viviendo más o menos bien, pero es a base de tu tarjeta de crédito que tú lo estás haciendo, sí, tarde o temprano te van a cerrar el crédito. Claro. Entonces, claro, un país tiene más mecanismos que una persona para hacer rejuego con eso. Sí. Pero eventualmente, cuando una deuda se hace muy, muy grande y entran otros factores internacionales, eso va a representar un problema para ti. Lo mismo le pasa a los países. Entonces, un factor problemático del crecimiento es ese. Otro factor problemático, iba a mencionar tres, de hecho, no dos. Otro factor problemático del crecimiento es que hay un elemento que es dificilísimo de medir, pero que es todo lo que yo llamo la economía de la ilegalidad. O sea, el contrabando, el narcotráfico, el microtráfico. O sea, hay todo un segmento de la economía dominicana que se mueve a través de la economía ilegal y por ahí hay mucha corrupción, porque como es ilegal, sí, se fundamenta en la corrupción. Porque aquí hay muchos problemas que no se pueden solucionar, porque tú necesitas limpiar los militares y los policías, y los militares y los policías son soporte de la economía ilegal, porque tú no puedes tener economía ilegal en un país si no es con el aval de las fuerzas públicas, o sea, de los policías, los militares y el sistema judicial. Sí. Entonces es muy difícil, uno pide que sí, pero no lo logran por ese factor. Entonces, crecimiento, problemas de ese crecimiento, endeudamiento, economía ilegal. Y otro problema, claro, que tiene ese crecimiento es el nivel de concentración de la riqueza. Ustedes mencionaban el caso de que los empleadores pues se resisten a hacer concesiones o a mantener concesiones o prestaciones o beneficios laborales. Pero para poner un solo ejemplo, los salarios dominicanos son bajos. O sea, sí, los empresarios se pueden quejar de que si, no sé, que si en Haití son más baratos o que si no, pero las referencias siempre van a ser países que están en niveles de pobreza, sí, claro, muy grandes. Entonces, los niveles de salario aquí son bajos. Entonces, es muy difícil. El crecimiento económico no da para salarios dignos. Entonces, es muy difícil ¿qué crecimiento tú repartir el bienestar que genera el crecimiento económico si no hay aumento de salario. Porque ese es el mecanismo fundamental. Hay dos mecanismos fundamentales para repartir riqueza en una sociedad. Los salarios y las prestaciones a los trabajadores, por un lado, y los servicios públicos de calidad. Sí. Entonces, así es como la gente mejora su situación de vida. Si no hay una elevación de los salarios y las prestaciones, de manera que la gente a través de su salario pueda vivir más o menos bien, pueda tener un poder adquisitivo adecuado, es muy difícil repartir el crecimiento económico. Y del otro lado, si los servicios públicos no son eficientes, es muy difícil que la gente, sobre todo la gente pobre, clase media baja, digamos, para abajo, esos sectores más desposeídos, es muy difícil que mejoren su vida. Entonces, ahí es donde está el tranque del desarrollo dominicano. Sí, mucho crecimiento, y qué bueno, porque eso es buenísimo, que haya, es peor que no haya crecimiento, porque si hay crecimiento es como la pizza, ¿verdad? Está aumentando de tamaño,
pero ¿cómo repartimos la pizza si somos 10 personas que vamos a comer? Una persona se come la mitad de la pizza y la otra mitad es para los 9. ¿O cómo es que la estamos repartiendo? Entonces, ese reparto de la pizza tiene que ver con los niveles de salario y prestaciones laborales y, por otro lado, con la calidad, cantidad y calidad de los servicios públicos. El presidente Danilo Medina tiene un nuevo discurso a la nación mañana, sería el séptimo. El séptimo, sí, el séptimo. Discurso a la nación. ¿Cuáles son las perspectivas o las posibilidades que hay de que en este país hablemos de una nueva reforma constitucional que le permita la repostulación a Danilo Medina? ¿Está en eso o no está en eso? ¿Y cómo está el panorama? ¿Cómo lo ves tú? Si uno responde esa pregunta en términos de la trayectoria histórica de este país, entonces la respuesta es, pues claro, aquí siempre están en eso, porque aquí siempre el que está se quiere quedar. ¿Por qué tú piensas que los congresistas entran en el CAN de una vez, de las reformas constitucionales? Porque si ellos lo hacen a cambio de, o sea, a cambio de que le den un beneficio. Reelección por reelección. Un beneficio de reelección para ellos también. Entonces, por eso todito, o sea, la reforma del 2015, el 80 y pico % de los legisladores en la Asamblea Nacional, el 80 y pico % de los legisladores votaron a favor de eso, pero votaron a favor porque también ellos se estaban beneficiando. Entonces, por eso es que aquí ellos siempre están dispuestos, porque no es solamente a nivel presidencial, es a todos los niveles. O sea, tener acceso al Estado aquí es un ticket de entrada, digamos, a los beneficios. Entonces, ellos siempre van a estar dispuestos a ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que llega un punto que ya la política no resiste análisis, en el sentido de que ya hemos dicho todo lo que hay que decir aquí. Sí. Llega un punto en donde la honorabilidad personal tiene que entrar en juego, donde la ética personal de quien sea, de un presidente, de un juez, de un dirigente de un partido, o sea, llega un punto en donde lo único que te puede parar esos procesos son un despertar ético de muchas personas a la vez. Porque uno puede decir, que al pueblo se levante, pero los pueblos no se levantan así por así. Porque no es fácil salir a protestar, no es fácil ser consistente en la protesta. Entonces a veces le queremos pedir mucho al pueblo, que cuando el pueblo... No, los pueblos no se andan rebelando así porque sí, aunque entiendan la problemática, porque no es fácil hacerlo. Entonces, ¿cuándo se rebelan los pueblos? Bueno, cuando la situación está horrenda. O sea, tú estás pasando hambre, llega una situación de desastre, o porque hay una dictadura, o porque hay una crisis económica, o porque se conjugan las dos cosas. O sea, en ciertos momentos la gente se rebela, pero el Estado tiene muchísimo poder. El Estado tiene muchos resortes de poder para enfrentar a la sociedad. Entonces, solo asumir una posición ética desde las posiciones que se tienen en la vida lleva a un cambio. Esto puede sonar un poco aéreo, utópico. Y utópico, no sé, como quieran llamarlo. Pero mira, yo le doy vueltas y pero tengo muchos años analizando la política dominicana y yo digo, es que llega un punto ya en donde personas específicas tienen que marcar la diferencia. Aunque tú pierdas al marcar la diferencia. Cuando aquí llegue un presidente que diga, esta es la Constitución que existe y esta es la Constitución que yo voy a respetar. Si me hunden al final, que me hundan. Seguro. Porque no lo van a hundir al final. Porque cuando tú asumes una posición ética de cara a una sociedad, tú tienes una inmensa defensa. Pero para regresar a la ética, tiene que hacer una carrera de miles de kilómetros de reversa. Totalmente. Porque han llegado lejos. Exactamente. Entonces, cuando tú acumulas una carrera de falta de ética, ya tú no vas a volver, es muy difícil que tú vuelvas. Por eso es que hay que comenzar desde la ética. El sistema de justicia, que tanto se habla, y yo muchas veces lo planteo con respecto a eso, yo digo, llega un punto en donde tú necesitas la ética del juez,
Tú necesitas la ética de los procuradores fiscales, porque llega un punto en donde ya, por más leyes que tú tengas, leyes tenemos cantidad aquí, pero si todo el mundo, si muchísima gente la está violando, si el mismo gobierno la viola, esas leyes no sirven para nada. Sí. Bueno, hay islas. Por ejemplo, tú ves lo que está haciendo la Dirección General de Impuestos Internos y tú dices, óyeme, pero una entidad que descubre evasiones de miles y miles y miles de millones de pesos y los agarra y los somete a la justicia y los mete preso, ahí hay honestidad. Porque, óyeme, no hay forma de meter preso al que hace eso si no se es honesto. Porque dinero para repartir tiene el que hace eso, ¿verdad? Pero esas son islas. Eso es muy aislado. Aquí la norma no es esa. Y precisamente ahí viene el tema. Ayer el PRM depositó una denuncia en la Procuraduría General de la República basado en lo que han declarado Temístocles Montaz y Víctor Díaz Rúa, de que el dinero que ellos recibieron de Ángel Rondón era para el partido. Y han dado detalles incluso. ¿Qué tú crees que hará la Procuraduría con eso? Lo mismo que está pasando con Odebrecht, que el tiempo pasa, en general, aquí la clase política está tan involucrada en todo ese entramado de corrupción que, ¿qué te digo? Yo no sé lo que va a pasar con ese caso, pero yo no creo que va a prosperar mucho. Las elecciones son el 2020 y hemos hablado del presidente y el discurso de mañana, pero ¿y la oposición en la República Dominicana? ¿Existe? ¿Cuáles son las posibilidades de crecimiento que tiene? ¿Hay una posibilidad de que veamos otro tipo de liderazgo en la República Dominicana? ¿Cuáles son los canales que están abiertos en este momento, en ese sentido? Mira, la situación de la oposición dice que cuando dicen que la oposición es débil o que no hay oposición, que es mentira. Bueno, ajá, si ellos se creen que, ellos lo viven diciendo, que eso es mentira, que eso se lo inventa el gobierno, que no sé cuánto. Sí. Pero pero la evidencia está ahí. La evidencia está en que la oposición se ha fragmentado. Entonces, tú no puedes culpar al otro de tus errores constantemente. El otro te puede hacer daño o puede querer hacerte daño a ti, pero tú tienes que asumir los errores que tú cometes. Entonces, aquí hay una oposición. Yo lo mencioné hace un rato. Después que murieron los caudillos del reformista, sí, los reformistas no pudieron ponerse de acuerdo porque su objetivo principal es estar pegado del gobierno. Sí. Ellos aprendieron a eso Balaguer los enseñó. Y ellos se han estado dividiendo en función de quién le garantiza en cada momento o qué grupito se le va adelante al otro para negociar con el Estado. Pero a fin de cuentas todos son leales han negociado al erario. Estado. Totalmente, leales al erario. Entonces el reformismo se autoenterró electoralmente porque sus dirigentes están muy bien todos. Unos porque están en el gobierno nombrado, otros porque están en el partido tomando el dineral que le dan del financiamiento público, porque ellos como sacaron 5.6% de los sí, votos ayudados, entonces con el 5.6% ellos califican para ser parte de la distribución del 80% del financiamiento público de los partidos. Entonces ellos pueden estar en su partido sentados pensando con quién es que van a negociar, pero tienen una entrada mensual grandísima. Entonces, esa es la historia del reformismo. Colapsó electoralmente porque ellos no pudieron desarrollar un partido con un liderazgo atractivo, con propuestas, etc. Perdieron su militancia, perdieron su base electoral, porque ya la base electoral de Balaguer no existe, se fue al PLD. Entonces el PRD, la misma historia. Entonces el PRM es un heredero del PRD, le tocó el 30% de los votos del PRD, los otros 5 se lo agregó el Partido Reformista. Entonces, en las elecciones del 2016, entonces el PRD hereda eso, pero el PRM tiene que tener una oferta
realmente interesante que le permita crecer hacia la sociedad. Incluso yo no creo ni siquiera que es un problema de oposición por oposición, es un problema de oferta a la sociedad, pero para eso tiene que articularse, tiene que dar una señal de que en qué dirección va, qué es lo que le ofrece al país. El PRM necesita un liderazgo con carisma, porque es muy difícil levantar un partido que está en un 30% por sí mismo a un 50 más 1, tiene que quitarle todos esos votos al PLD porque no hay donde buscar. El 96% de los dominicanos votaron en el 2016 o por el PLD y coalición o por el PRM y coalición. Entonces no hay para dónde buscar muchos votantes. Rosario Espinal, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A ustedes también les gracias por acompañarnos. Nos encontramos ¿Cuándo el jueves. El jueves. Mañana hay una cobertura de Telenoticias el día entero, ¿verdad? Por mañana, el 27 de febrero, así que los invitamos a que se mantengan informados a través de Telesistema Canal 11. Nos vemos pasado mañana.